En esta exposición os contamos quién fue María Montessori y en qué consiste su método. A día de hoy se conoce a María Montessori por ser la creadora del método Montessori y también la precursora de la educación en la primera infancia. María Montessori nace en agosto de 1870 en Italia. Años después se matricula en la universidad y a partir de esto comienza a ayudar en un hospital con niños incapaces de funcionar en la escuela, interesándose así por la evolución de los niños y las enfermedades más comunes, entre ellas la nula estimulación sensorial. A partir de esto comienza a trabajar con ellos utilizando materiales creados por ella misma. Después comienza a crear instituciones educativas por toda la ciudad, poniéndose el método Montessori en práctica por primera vez en la casa de Bambini. María Montessori comienza a viajar por todo el mundo, inaugurando instituciones y dando conferencias. Años más tarde se le expulsa de Italia y llega a Londres, donde crea el Centro Montessori. Después de algún tiempo, María Montessori vuelve a Italia y comienza de nuevo a impulsar su método. Y al año siguiente muere en Holanda. Entre las obras más destacadas de la autora podemos destacar Educación y Paz y el método Montessori. María Montessori creó una metodología basada en el respeto hacia los niños y niñas y el desarrollo de su capacidad de aprendizaje. Esta autora descubrió que la educación era mucho más que la enseñanza de un maestro o maestra, que es algo que viene de manera natural en los niños y niñas. Para ella, la educación debía de tener como objetivo desarrollar la personalidad. Ningún autor en pedagogías anteriores se había planteado proteger la vida psíquica de los niños. Algunos de sus principios más importantes fueron los siguientes. La libertad organizada, plasmada en los espacios. Preparaba un ambiente en el cual cada rincón tenía su significado y su aprendizaje. El desarrollo de cada uno de los sentidos, tacto, vista, olfato, gusto, mediante ellos aprenderían a conocer el mundo. Y por último, la naturaleza y el respeto y el cuidado hacia ella. María Montessori consiguió ser esa revolución que tanto ansiaba en la educación. Implicaciones educativas en la etapa infantil. Montessori, en su primer libro, El método de la pedagogía científica, explica su método, el desarrollo de los materiales y los recursos que tenía. Empezaremos con el método, el nuevo concepto del niño. Para María Montessori, el niño es un ser con intereses y necesidades propias. Puede jugar, saltar, experimentar, puede adaptarse tanto al medio físico como al medio social que le rodea. Montessori cree que hay que modificar la visión del niño porque piensa que el niño es lo más importante en la vida del adulto. Y la importancia de no hacer por el niño todo aquello que él ya sabe hacer o puede hacer, porque entorpece su desarrollo. Disciplina basada en la libertad y concepto de independencia. Montessori parte de que la disciplina es activa, por lo tanto el individuo decide sobre sí mismo, ya que es dueño de su conducta, pero no debemos dejar que el niño tenga un comportamiento inadecuado. Si el adulto sobreprotege al niño, hará que éste no tome sus propias decisiones o escoja su camino con libertad. La docente Montessori o guía. Para Montessori es fundamental que el profesor pueda conducir al niño sin estar muy encima de él, para que no cause ningún obstáculo entre el niño y su experiencia. La labor del adulto está en segundo plano. Una de las cosas que debería tener el adulto es empatía con los sentimientos de los niños, pero también saber poner límites firmes y claros. Otro aspecto que Montessori reconoce como muy importante es el ambiente. Las características de este ambiente se basan en los siguientes tres principios: orden, simplicidad y belleza.
Estos espacios son luminosos y cálidos. El niño puede desarrollar su aprendizaje sin la necesidad de la supervisión de la maestra. Los materiales están organizados de manera sistemática y por nivel de dificultad, colocados ordenadamente y al alcance de todos los niños. La mente absorbente y los periodos sensibles. Montessori, para estudiar la autoconstrucción del niño, llegó a la conclusión de que el niño tendría que poseer dentro de él un patrón para valerse psíquicamente. A este patrón se le llamó embrión espiritual. Es un plan para desarrollarse y se descubre solamente en el proceso de desarrollo. Para que esto ocurra ha de darse dos circunstancias: una relación integral con su medio y que el niño requiera libertad. Si esto no se cumple, la vida psíquica del niño no conseguirá desarrollarse bien y tendrá una personalidad atrofiada. Los materiales que María Montessori diseñó fueron la base de su método. El docente los presentaba a los niños y niñas en función de sus necesidades. Más tarde son ellos mismos los que lo hacen de forma autónoma y libre. Se dividen en tres áreas: educación motriz, educación sensorial y lenguaje, que incluye la lectoescritura y la aritmética. Los de educación motriz, también conocidos como vida práctica, están relacionados con la vida diaria del niño, como por ejemplo una jarra o un botón. Los de educación sensorial trabajan los sentidos en los niños, como por ejemplo los listones de madera rojos y azules. Sobre el lenguaje, en la lectoescritura nos podemos encontrar con letras en cartulina o números en papel de lija para la aritmética. Entre otros materiales, diseñó para los niños de 0 a 3 años, como por ejemplo la caja de permanencia. Muchos de los materiales que diseñó se utilizan actualmente, como por ejemplo la torre de cubos rosa, la barra de números roja y azules, el alfabeto móvil Montessori, que es una herramienta muy útil para la lectoescritura, la caja de permanencia, ideal para los niños entre 0 y 3 años, y por último, los cilindros de madera.